Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Esta es la edición número 19 ya de este ministerio y estamos todavía en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, comenzando la segunda mitad de la carta a partir del capítulo 3. Pero antes de entrar en materia, antes de leer el pasaje que vamos a estudiar y exponerlo, sería bueno ubicarnos en el contexto de lo que hemos estudiado hasta este momento. Hasta aquí, Pablo ha establecido claramente nuestra plenitud en Cristo, que es el tema central de la carta, el cual proviene directamente del capítulo 2 y los versículos 9 y 10. Esa plenitud, nuestra plenitud en Cristo en la carta a los Colosenses es salvífica, es escatológica, es ética y es espiritual. En el contexto inmediato anterior, el pasaje que estudiamos en el video pasado, capítulo 2, versículos 16 al 23, Pablo contrarresta tres corrientes o tendencias espirituales humanas y mundanas que son completamente ineficaces para nuestro crecimiento y nuestra lucha contra el pecado. Llamamos a esas tres tendencias espirituales legalismo, misticismo y ascetismo. Ahora, comenzando aquí el capítulo 3, a partir del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo va a mostrarnos cómo se desarrolla en la práctica nuestra plenitud en Cristo. Comienza la sección más práctica de la carta a partir de este capítulo 3. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se desarrolla en la práctica nuestra plenitud en Cristo? Es mediante la experiencia de nuestra nueva vida en Cristo, el tema que abarca capítulo 2, versículos 11 al 15, esa nueva vida que ahora tenemos en Cristo, ¿cómo es que se desarrolla? Pablo lo va a decir a partir del capítulo 3. El factor supremo de nuestra vida nueva es nuestra unión vital con Jesucristo. Eso es lo que establece Pablo a partir del capítulo 2 y versículo 11 en adelante. Repito, porque esto es muy importante. El factor supremo de nuestra vida nueva es nuestra unión vital con Cristo y el desenvolvimiento práctico de esa nueva vida depende de varios factores entrelazados que Pablo va a comenzar a mencionar a partir del capítulo 3. Son por lo menos tres factores que podemos observar ahí. Primero, nuestra orientación mental, capítulo 3, versículos 1 al 4. Segundo, nuestro cambio de hábitos, capítulo 3, versículos 5 al 12. Y tercero, nuestras nuevas relaciones y experiencias, lo que podríamos llamar un nuevo ambiente, capítulo 3, del versículo 13 hasta el capítulo 4 y el versículo 1. Vamos a dedicar los siguientes videos a los dos, al segundo y al tercero de estos tres factores, y este video está dedicado al primero de ellos. Repito, esos son los tres factores que van a ayudarnos a desenvolver, por decirlo así, nuestra nueva vida en Cristo en el aspecto práctico. Entonces veamos el nuevo contenido. El pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión es Colosenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 4. Colosenses 3, del 1 al 4, y lo leemos primero en la palabra de Dios, dice así. Si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos señalar acá? Este es el primer paso práctico de la nueva vida que tenemos en Cristo y lo vamos a resumir mediante la siguiente expresión. Orienta tu vida
hacia tu unión con Cristo. Orienta tu vida hacia tu unión con Cristo. Sería el tema central de este pasaje que leímos. Lo primero que debemos observar en este pasaje, Colosenses 3, del 1 al 4, es el marcado énfasis en nuestra unión con Cristo. Pablo enumera 4 elementos de esa unión vital que tenemos con Jesucristo. Primero, él dice que fuimos resucitados con él. En los 2 primeros versículos. Está repitiendo aquí algo que ya había dicho anteriormente en capítulo 2, versículos 12 y 13. Fuimos resucitados con él. Lo segundo que Pablo dice es que fuimos muertos con él. Lo dice en 3:3 y nuevamente es algo que ya había dicho anteriormente en capítulo 2 y versículo 20. Lo tercero que él dice es que hemos sido escondidos con Cristo en 3:3 y el cuarto aspecto de nuestra unión vital con Cristo que Pablo señala es que seremos manifestados con él. Eso lo dice en capítulo 3, versículo 4. Vale la pena observar que nuestra unión con Cristo abarca todos los tiempos de nuestra existencia cristiana. ¿Por qué? Por un lado, Pablo dice que estamos muertos y resucitados con Cristo. Eso se refiere a nuestro pasado. Pero Pablo también dice que estamos en el presente escondidos con Cristo y que en el futuro seremos manifestados con él. Muertos y resucitados, escondidos y manifestados. Todo esto en unión con Jesucristo. Ahora, el aspecto práctico principal de este pasaje consiste en la orientación. Esa palabra va a ser importante en este video, en la orientación hacia la cual dirigimos nuestra vida. Y nuestra unión con Cristo es el aspecto doctrinal más importante del texto. Aquí hay doctrina y práctica. Lo doctrinal es nuestra unión vital con Cristo, lo práctico es la orientación de nuestra vida hacia esa unión vital con Cristo. El punto de Pablo en este texto es el siguiente: orienta tu vida hacia tu unión con Cristo. Ese es el paso inicial del desenvolvimiento de nuestra vida nueva en Cristo. Y Pablo presenta una doble reorientación de nuestra existencia. 2 puntos principales, una doble reorientación. Primero, orienta tu pensamiento hacia arriba, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y segundo, orienta tus expectativas hacia adelante. Orienta tu pensamiento hacia arriba y orienta tus expectativas hacia adelante. Ese segundo punto, capítulo 3, versículos 3 y 4. Veamos cada uno de ellos en detalle. Primero, orienta tu pensamiento hacia arriba. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto obviamente tiene que ver con nuestra orientación mental. En términos prácticos, esto implica 2 cosas, 2 subpuntos. Primero, mantente buscando el dominio de Cristo en tu vida. Mantente buscando el dominio de Cristo en tu vida. Es lo que Pablo dice en capítulo 3, versículo 1. La expresión que aparece ahí, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, señala hacia el reinado, señorío o dominio de Cristo sobre todo lo que existe, especialmente sobre nuestras vidas. ¿Cómo se recordará nuestro andar en Cristo? En capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo lo había presentado ya desde la perspectiva de recibir precisamente a Cristo como nuestro Señor. Ahí en 2, 6 y 7, lo que Pablo está diciendo es que nuestro andar, nuestra conducta debe conformarse al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y aquí lo vuelve a mencionar utilizando ahora esta imagen, esta figura de orientar nuestro pensamiento, nuestra búsqueda hacia el dominio de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo primero, mantente buscando el dominio de Cristo en tu vida. Lo segundo,
Mantente pensando en las conductas que agradan a Dios. La frase que aparece en 3:2, las cosas de arriba que se utiliza ahí, no se refiere a los asuntos celestiales incorpóreos, por decirlo de alguna manera, no es de eso de lo que Pablo está hablando, sino a las conductas que se someten al dominio de Cristo. Esto es importante. Cuando Pablo dice, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra, no está diciendo, traten de poner su imaginación en cómo es el cielo, cómo es la vida celestial. No es eso lo que Pablo está diciendo, sino fijen su atención mental en las conductas, las prácticas que se conforman al dominio de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque la expresión opuesta en el versículo 2, no las sobre de la tierra, esa frase que aparece entre 2 se explica un poco más adelante en capítulo 3, versículo 5, como refiriéndose a conductas pecaminosas, especialmente de índole sexual. Voy a repetir esto porque tal vez alguien se perdió en la explicación. La idea es que Pablo contrasta en capítulo 3, versículo 2, las cosas de arriba con las cosas de la tierra. Si las cosas de la tierra, más adelante, en 3:5, Pablo lo explica como pecados, conductas sexuales inadecuadas, obviamente las cosas de arriba, que son lo opuesto a las de la tierra, son el tipo de prácticas o conductas que agradan a Dios porque se someten al dominio de aquel que está sentado a la derecha de Dios, que es Cristo. Entonces de eso se trata. Poner la mira en las cosas de arriba es poner nuestra mente en esas conductas que agradan a Dios. Entonces la expresión las cosas de arriba, Pablo la usa para referirse a aquellas conductas que nos permitirán vivir cada vez más bajo el dominio de Cristo, que es el tema de capítulo 3, versículo 1. Y esto es importante señalarlo. No es un mandato para andar todo el día tratando de imaginar cómo es el cielo o algo así, como ya lo dije anteriormente. No, se trata más bien de que nuestra mente tiene que estar fija en lo que agrada a Dios y más adelante vamos a explicar cómo hacer eso en la práctica. Pero por ahora entonces, el tema es orienta tu pensamiento hacia arriba en el sentido de pon tu mente en aquellas conductas que se someten al dominio de Cristo. El segundo paso, el segundo aspecto de esta reorientación de nuestra vida, podríamos resumirlo con la siguiente frase: orienta tus expectativas hacia adelante. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Si antes se trataba de una orientación mental, ahora se trata de una orientación futura. Colosenses, como ya lo hemos visto, enfatiza mucho nuestra esperanza escatológica final, nuestra esperanza futura. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, versículo 12, versículo 22, versículos 27 y 28. Es un énfasis continuo, la esperanza futura del creyente. Aquí, en capítulo 3, versículos 3 y 4, apunta a la plena y definitiva transformación que ocurrirá en nuestras vidas cuando Cristo sea manifestado, que es una frase que se refiere a la segunda venida de Cristo o al regreso de Jesucristo a esta tierra. Cuando Él regrese, cuando Él se manifieste, nosotros seremos transformados. Este texto presenta dos realidades de esa consumación futura de nuestra nueva vida, porque es el tema que Pablo viene tratando, cómo vivir en la práctica la nueva vida que ya tenemos en Cristo. En el futuro, esa nueva vida va a ser consumada. Y Pablo nos dice dos realidades de esa consumación futura de la nueva vida que tenemos en Cristo. Primero, actualmente, dice Pablo, esa vida está escondida con Cristo en Dios. La nueva vida es real, pero aún está como cubierta por un velo, podríamos decirlo de alguna manera, que impide su completa manifestación.
Eso es lo primero. Actualmente esa vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo segundo es que en el futuro, con el regreso de Cristo, nuestra vida nueva será completamente manifestada o revelada con Cristo en gloria, dice Pablo. Pablo ya aludió a esa gloria futura en capítulo 1, versículo 27. Ahora, otros pasajes del Nuevo Testamento explican esta gloriosa futura realidad diciendo cosas como seremos plenamente transformados a la semejanza de Cristo o seremos semejantes a Él en todas las cosas. Es esta misma realidad que presenta Colosenses 3, pero explicado de otra forma en otros textos del Nuevo Testamento. Pasa con nosotros lo mismo que con el misterio que Pablo presentó anteriormente en capítulo 1, versículos 26 y 27, y en capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahora mismo, nuestra plena transformación a la semejanza de Cristo está oculta, pero será definitiva y enteramente manifestada en la consumación escatológica final con el regreso de Cristo. De eso se trata esto, ¿no? Y nosotros debemos aprender a orientar nuestras expectativas hacia esa consumación futura de nuestra transformación a la semejanza de Cristo. La riqueza e importancia de este pasaje para nuestra vida cristiana es enorme y por eso vale la pena resumirlo, ilustrarlo y aplicarlo a nuestra propia vida y situación. Comencemos entonces haciendo un resumen. En primera instancia, el texto enfatiza fuertemente nuestra unión vital con Cristo a través de 4 realidades. Dice que fuimos muertos con Él, fuimos resucitados con Él, hemos sido escondidos con Él y seremos manifestados con Él. Nuestra unión con Cristo es el fundamento de nuestra vida nueva. Y es a partir de esa unión vital con Cristo que surge la exhortación práctica del pasaje. Orienta tu vida hacia tu unión con Cristo. Esa es la exhortación del pasaje. Y esa orientación o reorientación de nuestra vida se presenta en 2 sentidos. Primero, orienta tu pensamiento hacia arriba, mantén tu mente orientada hacia las conductas que reflejan el dominio de Cristo en tu vida. Y lo segundo, orienta tus expectativas hacia adelante, hacia la plena manifestación de la gloria futura y la transformación completa que ocurrirá en nosotros cuando Cristo regrese. El punto principal del texto podría resumirse mediante la siguiente idea. Tu vida y mi vida sigue la dirección de nuestros pensamientos y expectativas. Nuestra conducta es un reflejo de nuestra manera de pensar y de nuestra esperanza. La Biblia utiliza a menudo la imagen del camino o el andar, y eso lo hace aquí mismo en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículos 6 y 7, para referirse a nuestra conducta práctica. El camino que andemos, o sea, la conducta que practiquemos, depende por completo de nuestra orientación mental. Tu vida apunta hacia donde se dirige tu pensamiento. Ahora, permíteme ilustrar esto de la siguiente manera. Cada uno de nosotros tiene en la mente una especie de brújula moral o brújula espiritual. Si la conducta es como un camino, si comportarse es como un andar, que son imágenes bíblicas, podríamos decir que cada uno de nosotros en nuestro pensamiento tiene como una brújula que dirige la forma, la dirección hacia la cual nos dirigimos. Esa brújula dirige el curso que sigue nuestra vida. Tu vida y la mía van hacia donde apunta nuestra brújula mental.
Si realmente queremos vivir la nueva vida que tenemos en Cristo, debemos asegurarnos de que nuestra brújula apunte continuamente hacia el norte del dominio de Cristo y del futuro con Cristo. De eso se trata esto en Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Hacia dónde debe entonces apuntar nuestra brújula mental? Hacia las conductas y prácticas que Pablo presentará más adelante, sobre todo en capítulo 3, versículos 12 hasta el 17. Por sobre todo, debemos luchar constantemente por mantener nuestra mente lejos de la inmoralidad sexual, que es el tema de capítulo 3, versículos 5 al 7, el rencor, nuestra mente lejos del rencor, capítulo 3, versículo 8, y lejos de la mentira, capítulo 3, versículo 9. Debemos ser muy cuidadosos, ya que la brújula, nuestra brújula mental y espiritual, que debería estar apuntando siempre hacia arriba y hacia adelante, tiende constantemente a desviarse hacia abajo y hacia atrás, o sea, hacia las prácticas terrenales de nuestra vida antigua, que Pablo presenta en capítulo 3, versículos 5 al 9. Necesitamos reorientar continuamente la brújula de nuestra mente para que apunte hacia el norte del dominio de Cristo y del futuro que tenemos con Cristo. ¿Cuál es entonces la disciplina mental que puede ayudarnos a mantener nuestra brújula, por decir así, correctamente calibrada y apuntando hacia donde debe hacerlo? Si hay alguna disciplina mental que pueda ayudarnos a mantener nuestra brújula apuntando hacia donde debe, ¿cuál es? Y yo creo que la respuesta es indudablemente la continua memorización y meditación de las verdades bíblicas que Pablo presenta en la carta a los Colosenses. Es cuando dedicamos nuestra mente a memorizar y meditar en estas verdades de la palabra de Dios que estamos, por decir así, reorientando, recalibrando nuestra brújula mental hacia donde debe apuntar. En conclusión, este pasaje nos recuerda que la práctica de la nueva vida en Cristo inicia con nuestra orientación mental, no con el tipo de prácticas legalistas, místicas o ascéticas que Pablo combatió anteriormente en capítulo 2, versículos 16 al 23. Y precisamente para ayudarte a recalibrar y reorientar tu mente hacia la verdad de la palabra de Dios, está este ministerio que hemos llamado Artios Biblia, y espero que este video te sea útil en este proceso de reorientación y recalibración mental. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.